Otra vez el fuego, otra vez la mano del hombre. En Berín, en Ourense, un incendio ha arrasado en apenas unas pocas horas más de 500 hectáreas. Los incendios, en fin, que regresan a Galicia en un verano en el que se han quemado ya más de 60.000 hectáreas en todo el país y deja uno de los veranos más secos de lo que llevamos de siglo. Tenemos que irnos al año 95 para encontrar cifras. Están buenos los churros, ¿eh? Javier Gregory. Hay que dejar el bolso y todo. No Sí. hace falta, no lo tenemos, no se puede pasar, ni móvil ni nada. No, nada. Vamos subiendo por aquí. Saca el papel. Os queremos dar la bienvenida. Como sabéis, hoy se reinicia la actividad de Moncloa Abierta. Que sepáis que es una apertura de las puertas a la ciudadanía, es un ejercicio de transparencia que cuando llegó el presidente del gobierno estaba muy interesado en hacer porque siempre esto se había tratado con mucho hermetismo. Entonces queremos enseñaros dónde trabajamos, cómo funciona todo esto. En cualquier momento me podéis interrumpir y preguntar lo que necesitéis, ¿vale? Pues acompañadme por aquí, si sois tan amables. Hasta aquí, nos vamos a poner aquí. Os voy a comentar un poco los orígenes desde aquí. Bienvenida. Moncloa. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Jamás pensé que iba a tener ¿De la dónde eres? oportunidad de Moraleja del Medio. Muy bien. ¿De Madrid? ¿Pero de la ciudad o...? Sí. Ahí, cuando se hacen estas iniciativas, que las hacemos en la página web, se agota rápidamente los cupos para venir. Y nada, pasad, que os voy a enseñar el consejo. Los ministerios más próximos a la presidencia del gobierno son los de más antigüedad. Entonces, por ejemplo, pues qué sé yo, el Ministerio de Sanidad, que ha ido apareciendo y desapareciendo, pues está más lejos de la presidencia del gobierno. Sabéis que celebramos los consejos de ministros los martes. Yo pregunté por qué se celebraban antes los viernes, ¿no? Y fue Felipe González quien cambió los consejos de ministros a los viernes, porque parece que entonces, por los 80, se consumía más información política durante los fines de semana que en la actualidad. Hay como dos índices, uno rojo y uno verde. Lo que se hace es hablar solamente sobre los temas del índice rojo, que son los temas o bien que políticamente son más interesantes para la sociedad, o bien que hay algunos elementos de debate que todavía quedan por pulir. El índice verde son otras cosas en las que ya previamente se ha llegado a un acuerdo y, por tanto, estas cuestiones no las debatimos. Y luego, por ley, no se puede desvelar públicamente los debates que hay en el Consejo de Ministros. Si queremos que algún asistente nos traiga alguna documentación o lo que sea, pues solo pulsar este botón, ¿no? El Congreso de los Diputados llevaba muchos años abriendo sus puertas a la ciudadanía como sede de la soberanía española y yo creo que es importante que se conozca por dentro todas las instituciones para dotarlas del valor que tienen, porque son de todos, son de la democracia. Y fijaros cómo va cambiando un poco el estilo, ¿no? Este es el cuadro de Adolfo Suárez, el cuadro de Calvo Sotelo. Luego estos dos, el de Felipe y el de Aznar,
los hizo el mismo pintor, y José Luis, que nos lo ha entregado hace muy poco tiempo, Zapatero, pues ha optado más por una fotografía que por un cuadro, ¿no? Ahora están haciendo el cuadro de Rajoy. Esta sala la hemos bautizado como la Sala Barceló. Claro, aquí hacíamos los consejos de ministros durante la pandemia. La acústica era peor que en la sala que estábamos. Invitamos a comer a, pues, por ejemplo, el presidente Xi Jinping, el presidente chino, pues comimos aquí. O sea, que lo organizamos muchas cosas y es una sala muy polivalente. Bueno, vamos a ver el jardín, que os va a gustar mucho, ya veréis. Bueno, vamos a ponernos aquí a hacernos una foto. Muy bien. Se nota en la tele, ¿eh? Siempre se nota el resultado. Sí, sí. Este bonsái es el bonsái que dejó Felipe González, de los muchos que cuidó cuando estaba de presidente del gobierno, los donó luego a la mayor parte de ellos al Jardín Botánico, pero se quedó este aquí. En el 77 fue cuando Adolfo Suárez se trasladó desde el Paseo de la Castellana aquí. Y lo hizo precisamente por motivos de seguridad, por todo el tema de los atentados de ETA de aquel entonces, ¿no? Esas dos ventanas que veis allí, esos dos balcones, sí, esos son el dormitorio de la presidencia. Bueno, la percepción que tenía de Moncloa antes de llegar aquí yo creo que es como la que podemos tener la mayoría, ¿no? El complejo se te antoja lejano, como aislado, no lo tocas como algo próximo. Me comentaba antes, ¿cómo te llamas? Elisa. Lo de si es obligatorio venir aquí o no, ¿no? Entonces yo tuve una negociación importante con mis hijas, ¿eh? Porque ellas no querían venir a vivir aquí, ¿no? A nuestras hijas lo que nosotros hemos querido desde el principio es poder preservar su identidad, ¿no? Es decir, que puedan desarrollarse sin ningún tipo de atadura. Entonces, bueno, pues con mis hijas tuve una negociación hasta que desvelé que al fondo pues había una piscina, claro, construida por Adolfo Suárez, porque ahora sería absolutamente imposible construir nada de eso. Pero lo más interesante que os quería enseñar, aparte de esto, es esa fuente de allí. Ian Gibson, el historiador, documentó que durante la Segunda República era la fuente en la que se reunía Antonio Machado con Guiomar. Y entonces se llama la fuente de Guiomar. Si en Google buscáis consejos de ministros de Adolfo Suárez, veréis esta sala y la mesa que antes habéis visto en la sala del consejo, pues es la mesa que había aquí, y aquí es donde se celebraban los consejos de ministros. Desgraciadamente entonces no había muchas mujeres, por no decir ninguna, en el Consejo de Ministros. Hoy afortunadamente no es así. Oye, el 63% de los ministros son ministras. Las 3 vicepresidencias en estos momentos la ostentan mujeres que además tienen una alta capacitación. La ministra y vicepresidenta Calviño, con su recorrido ya antes en las instituciones europeas, la ministra de Trabajo también y vicepresidenta segunda, o la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa, que también tiene ese liderazgo de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la energía. Dan una fortaleza increíble a nuestro gobierno y nos hace sentir orgullosas. Este, ya os digo, es un palacio del siglo XVII. Tiene una mantequería, la famosa bodeguilla, una estructura que es una mantequería al uso. Me bajo aquí con la familia o me tomo una copa con algún amigo viendo algún partido de baloncesto. Pero bueno, está bien, es bonito, ¿no? Sí, o sea, sí. Acabas aprendiendo algo siempre en la conversación. O surgen cuestiones que también me ayudan a mejorar el trabajo que hacemos aquí en el Palacio de la Moncloa. Y mirad, aquí ya la última... Hemos hecho un huerto nosotros aquí. Ah, qué... Bueno, tengo que decirte que no soy yo, que esto lo hacen los jardineros. Y ahí hay, bueno, pues una cancha de tenis, porque a Adolfo Suárez le gustaba mucho el tenis y jugaba con Santana, precisamente. Y ya más al fondo, que es donde iréis posteriormente, es donde está la Secretaría de Estado de Comunicación, que es donde se hacen las ruedas de prensa, de los consejos de ministros, o cuando vienen mandatarios, pues también hacen allí sus ruedas de prensa, ¿no? Al final del día, la Moncloa
Tiene que escuchar y tiene que emitir. Tiene que escuchar lo que está pasando, lo que la gente piensa, siente, dice. Y tiene también que contar hacia afuera lo que se hace, ¿no? Aquí está Francesc, que es el secretario de Estado de Comunicación. Y mételos dentro, que hace un calor que no veas. Lo mejor que tiene este edificio es el aire acondicionado. La iniciativa de Moncloa Abierta creo que es de las iniciativas más gratificantes que hemos desplegado durante todos estos años. Significa acercar el Palacio de la Moncloa a sus propietarios, que son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de que haya tenido esta deferencia con nosotros. Sí, encantado de estar con vosotros, de verdad. Gracias. La Secretaría de Estado de Comunicación básicamente pues, es un órgano que depende directamente del presidente del Gobierno y tiene como misión pues, orientar la política comunicativa del Gobierno. Pero no solamente de hablar con los periodistas, con los medios de comunicación, sino de coordinar los mensajes que se emiten sobre la acción de Gobierno. Y es que esta estabilidad del mercado de trabajo amortigua las variaciones cíclicas. Sobre todo queremos liderar la economía del futuro. La total y rotunda condena que hace nuestro país, España, a las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin. Amplificar la acción del Gobierno de forma que todas las acciones que el Gobierno va llevando a cabo tengan esa capacidad de llegar a los destinatarios, que en definitiva son los ciudadanos. Y al mismo tiempo facilitar el trabajo de los medios de comunicación, que son realmente los intermediarios de lujo que necesitamos para llegar a la población. El presidente del Gobierno de la Moncloa, Pedro Sánchez, Gobierno español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy el Palacio de la Moncloa. Yo soy directora del Departamento de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación. La tarea fundamental de mía, de mi departamento, somos un equipo, es la comunicación de la actividad internacional del presidente del Gobierno y, por extensión, del Gobierno. ¿Esto en qué se traduce? En tener una relación directa con los medios de comunicación que cubren esa actividad internacional y también una parte muy importante que había estado muy descuidada durante mucho tiempo, que es la relación con los corresponsales internacionales. Vamos a escuchar ahora al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob. En un mundo globalizado, los ciudadanos tienen que saber lo que ocurre en un sitio tan lejano como China, porque puede acabar afectando a su vida diaria y condicionando decisiones del gobierno en ese momento. Somos como los notarios de su actividad y ayudamos a que se conozca lo que está haciendo. Es concepto. Mira, si quieres ahora, para añadir, aparte que tengo ahí la narrativa de la OTAN. El trabajo aquí es exigente porque hay muchísimos medios. Antes era más fácil, hace años, hace 20 años había menos, pero la digitalización lo ha cambiado todo, ha cambiado el mundo en el que vivimos y, por supuesto, ha cambiado los medios de comunicación. Y finalmente tenemos la Dirección de Comunicación Digital. Nosotros nos encargamos en el área de definir y desarrollar la estrategia digital de la Secretaría de Estado. Gestionamos, dirigimos la página web de Moncloa y las redes sociales de Moncloa y también las redes sociales del presidente del Gobierno. Yo creo que mucha gente ahora, tanto de mi generación como más jóvenes, porque tampoco soy tan joven, yo creo que se informan mucho por, pues a lo mejor por redes sociales. Hoy se ha aprobado la nueva ley del aborto, concretamente la reforma de la ley del aborto, y yo en un minuto te voy a explicar los puntos más claves que nos afectan a nosotras las mujeres jóvenes. Por podcasts. Los diputados pueden registrar preguntas por escrito en el Congreso que van dirigidas al Gobierno. Y hay una ley que obliga al Gobierno a responder por escrito a esas preguntas. Entonces yo creo que es importante buscar nuevos canales comunicativos e irnos adaptando a las nuevas maneras de comunicación que tiene la sociedad. Al final nosotros sí que tratamos desde nuestro equipo de redes sociales, por ejemplo, de revisar concienzudamente todos los mensajes que llegan, los escritos. Al final es un ejercicio de escucha también.
importante. Yo creo que cualquier administración tiene que tener una comunicación directa con la gente. Hay que poner todo el esfuerzo en que el ciudadano se sienta al centro de lo que tú haces. Cuando yo había descubierto en mi vida que había fines de semana en este país, ¿no? Me llamó el presidente del gobierno y me quedé sin fines de semana y prácticamente sin horarios, porque es un trabajo muy poco organizable. Bueno, venga, arrancamos, si os parece. Nada, primero, valoración de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A mí me gusta empezar las semanas por los jueves. Ahí empezamos a construir el plan de medios, ¿no? Que son las presencias de los ministros en distintos medios de comunicación. Repasando un poco los medios que teníamos esta mañana, creo que está muy bien el ministro Escrivá en televisión y la ministra de Industria. Vemos ahí, no sé si se ha incorporado algo esta tarde, Laura. Sí, estaba pendiente de meter algo en La Sexta esta tarde. Pues reforzamos eso y ya está. Pero bueno, yo en general lo veo bien encarrilado y vamos a acompañarlo. Tenemos la Dirección de Coordinación Informativa, que garantiza que los mensajes dentro de la casa sean coherentes, que no haya disfunciones internas ni tampoco entre los distintos ministerios. Le hemos pasado todos los resúmenes, estos fantásticos de Alicia y demás, para que él lo tuviera también claro por dónde iban los tiros, ¿no? Y pudiera poner una nota si quería añadir el contexto en el que está la entrevista. Y empezamos a preparar esa semana y a diseñarla bien en un cuadrante que tenemos de presencias de medios por parte de todo el gobierno. Vamos a seguirlo, vamos a prepararlo, pero bueno, de momento lo que tenemos es mañana la sesión de control en el Congreso. Pero hay una cosa bonita del cargo que aprendí el primer día que llegué aquí, que es que la duración media del cargo de secretario de Estado de Comunicación no llega a 3 años. Es bueno también para la salud mental de uno saber que esto es una posición interina. ¿Cómo estáis? Sí. Siéntate tú, sí. Teresa yo la conocí cuando trabajaba en la Oficina de Cambio Climático, ¿no? Y lleva muchísimas COP, ¿no? Todo el mundo conoce a Teresa en la COP. Para mí, quizá el momento más impactante donde tomé conciencia de que las cosas iban a ser muy distintas fue el jueves en el que teníamos que ir a prometer o jurar el cargo a la Zarzuela. Nada más salir de casa, en el portal me encontré a un policía que se presentó y me dijo: soy su jefe de escoltas y a partir de ahora... Y entonces, en ese momento, un poco de vértigo sí se siente. Entrar en la sala del Consejo de Ministros es una cosa muy impresionante, muy impactante. Ese gusanillo de nervios también nos acompañaba a todos y evidentemente también me acompañaba a mí. COP es el acrónimo de Conferencia de las Partes en inglés. Para poder garantizar la seguridad climática requiere un nivel de trabajo muy importante, de concertación muy importante entre los gobiernos de los 192 países de Naciones Unidas, pero también con actores de todo tipo. Empieza la cumbre del clima en Egipto, lo hace con una idea que apenas se ha cumplido en las 26 ediciones anteriores y es pasar de la palabra a la acción. Buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes. Viajar con el presidente de gobierno es verdad que da una oportunidad de tener una conversación un poco en una burbuja. Es un momento, yo creo, especial. No es lo mismo que un despacho con el presidente de gobierno en su oficina. Es también un poco delicado qué ocurre con las... Biden no viene, está justo antes de las elecciones de midterm, manda a Kerry, y entonces Kerry de nuevo gana un gran protagonismo, que yo creo que es interesante, y te verás con él. Mañana es un día sensible, desde el punto de vista de cuáles son los mensajes y el tono general que sale del plenario de las intervenciones de los líderes.
permite un formato, como digo, serio, pero distendido y concentrado, focalizado en el motivo que origina ese viaje. A mí me parece que el mensaje también es que nosotros vamos a alinear lo que hemos dicho siempre, la crisis energética, la crisis climática, las respuestas, ¿no? Entonces, claro, decir que esto representa una motivación adicional para avanzar en la transición ecológica y la reconquista de la seguridad energética al amparo de las oportunidades que ofrece las energías renovables. Vale. Esto seguro que me lo habéis escuchado alguna vez decir porque es como hablo. Todos los días. Te lo retocamos. Será la cuenta esa del Mr. Hanson. No, hombre, yo digo frases más directas, digamos, para que sean los titulares, ¿no? Vale. Sí, aunque luego ya conociendo cómo es el plenario, cuando vayamos allí, vamos a empezar a hablar con todo el mundo. Además, allí todo el mundo conoce a Teresa. Es verdad. ¿Quién es ese señor que va con Teresa? Cuando el presidente coge un avión y toca suelo, de las primeras cosas que hace es llamar a su director de gabinete y al secretario de Comunicación. Pregunta, ¿cómo va el día? Si la realidad ha cambiado o tenemos las prioridades pueden haber cambiado también, que no tengan ningún tipo de peligro su puesta en escena. Y además, siempre está acompañado de un director de la Secretaría de Estado de Comunicación. Mi trabajo, soy asesora del presidente del Gobierno. Soy un puente también entre el presidente y la Secretaría de Estado de Comunicación, entre el presidente y los periodistas que cubren la información de la Moncloa. Tal y como yo entiendo mi trabajo, procuro informar de lo que vaya sucediendo a lo largo del día al presidente. Me levanto muy temprano, me doy una lectura rápida a los periódicos, leo quizás secciones que el presidente a primera hora de la mañana no tiene tiempo de leerse. Escucho la radio. Hola, muy buenos días. Empezó ayer en Egipto una nueva cumbre del clima con una advertencia de la Organización Meteorológica Mundial. Los efectos del cambio climático se intensifican. Y con todo eso construyo un relato lo más condensado posible. Todas las personas que trabajamos con el presidente del Gobierno, yo creo que estamos permanentemente atentas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Has descansado? Nosotros salimos en 25 minutos. Cualquier cosa me llamas. Gracias. Chao, chao. Me acuerdo que telefoné a mis padres, ¿no? Y les dije, papá, mamá, que voy a trabajar con el presidente. Y me dice mi madre, ¿con qué presidente? Digo, mamá, con el presidente del Gobierno. No me lo puedo creer. Todos los días mi padre me pregunta, Ana, ¿tú eres feliz? Y sí, le digo, sí, papá, estoy cansada, pero físicamente, pero estoy muy feliz. Pues ya no quiero saber más, ya no necesito saber más. Yo creo que es una responsabilidad muy grande y un honor inmenso trabajar aquí, ¿no? Que sí es verdad que requiere mucha entrega personal, sacrificios personales, por ejemplo, estar ausente en los cumpleaños de tus hijas, pero que lo compensa el honor de estar aquí en este momento, ¿no? Es maravilloso estar en primera línea, siendo testigo de grandes decisiones, de decisiones que condicionan la vida de un país. No, el presidente interviene en el plenario, pero por la tarde. No, pero es que el de Túnez no está confirmado, ¿eh? Yo creo que se ha caído. Y luego lo de Jordania es un curaçao. Yo lo que he pactado es que voy a ir con la vicepresidenta a hablar con los periodistas para que tengan contenido antes de los telediarios del día. Me parece que vamos. Ahora te sigo contando, ¿vale? Esto de ser
pesada y pertinaz ayuda en este trabajo mío, ayuda mucho. A continuación nuestra alianza y luego ya el plenario. Son 3 minutos, no te creas que va... Ya está. A COP llegamos en un contexto internacional de incertidumbre, con deberes pendientes y, como suele ocurrir, con grandes expectativas, pero sobre todo con más urgencia que nunca para resolver la crisis climática. Trabajamos con bastante presión a veces, con bastante estrés. Vamos un poquito deprisa, ¿no? Porque si no va a llegar y no le vamos a ver. O sea, este es el working place nuestro. Pero estamos súper lejos de los líderes. No te imaginas. Bueno, hay un túnel aquí, ¿eh? Pero podemos ir por el túnel nosotros. Vámonos, tenemos que ver a tenemos que ver. Ahora mismo, cuando empiece... ¿Cómo vamos de hora? Cuando la delegación española, ya con el presidente a la cabeza, vuela a otro país en viaje oficial, hay un trabajo previo muy grande. En España hay un gran cuerpo de corresponsales, muy profesionales, algunos muy veteranos. Espérate, es que me está llamando la periodista del País. Los que trabajamos en comunicación procuramos tener una relación fluida con los periodistas. Ellos son nuestros intermediarios para llegar a la ciudadanía. Sí, esperamos en el hall. Venga, hasta ahora. Aquí... No encontraros, ¿eh? Estábamos esperando a la compañera. Hola. Al fin y al cabo, nosotros también somos periodistas. Al otro lado del río, ¿no? Sí, hola, Ángel. Hola. ¿Cómo estáis? Que pensaba que estabais fuera. Muy bien, yo soy Ana. ¿Qué tal? Ángeles. Iba un grupo de corresponsales, no muy grande, pero muy experto. Y son muy exigentes en el contenido. Ana, ¿eres tú aquí la estrella? Claro. Pues claro. ¿Qué va, qué va? Vosotros que sois los famosos, yo. Oh, mira, qué bien. Sí, es que nos habíamos puesto ahí, pero es que estaban pegando esos cañonazos de aire acondicionado. Ya, eso coges un catarro tremendo. A ver si viene Carmencita. Yo soy Ángeles del País. ¿Qué tal? Encantada. El presidente del Gobierno va a participar en la mesa de debate de transición justa. O sea, ¿en qué términos es ese lamento? Es decir, o sea, nos gustaría que estuviesen los líderes de esos países aquí presentes. A ver, no es tanto nos gustaría una implicación mayor, porque aquí ya hemos visto que hay pabellones de la India, hay pabellones de China. O sea, esos países están presentes con sus propuestas. Pues ahí te pones a trabajar, a hablar con unos, con otros, eliges un medio e intentas vender, que es como nosotros lo llamamos, vender a tu presidente, vender las políticas que está haciendo el Gobierno de España e intentar generar interés. ¿Por qué nos han invitado a la mesa de transición justa? Porque somos referentes en esa materia. Hemos ido trabajando con las comunidades, implicando a toda la sociedad civil, aprobando proyectos de energía sostenible y generan empleo en el territorio, con una especial dedicación a las mujeres. Todos esos planes están funcionando. Ese es el mensaje que también ha traído hasta aquí el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Va a pedir al resto de líderes más ambición para ayudar a los países con menos recursos, con menos herramientas. Hola, Carolina, ¿tienes ya alguna imagen? ¿Te ha llegado ya algo? La llegada con el de Naciones Unidas, ¿no? Vale. Vale, entonces, ¿qué tuit pones primero? Vamos allá. Por eso cada vez tienes que hacer mejor lo que hagas, ¿no? Para que la gente, en vez de escuchar a su madre en WhatsApp, rompa con Netflix, se vaya a Twitter, escuche tu vídeo. Pues lógicamente es una pelea en la que estamos todos metidos. Ya está aquí la vicepresidenta. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Gracias. Mira, ¿te parece si primero les queréis contar un poco un resumen de cómo ha ido la sesión de impresiones y luego haces algún pequeño cantazo? Vale, ¿te parece? Y le podéis contar. 2 días. Voy a grabarla por si acaso la grabamos. Hay una cierta expectativa por ver cuál es el mensaje que trae Europa. Venimos de unos años de crisis de pandemia y pospandemia, de un último año en el que el impacto de la invasión de Ucrania en la energía ha hecho... Esto es off primero, ¿vale? Sí, pero esto no lo podéis... Cuando sean on, os lo decimos, ¿vale? Bien, muy bien. Vale.
muy poca gente lo sabe. La gente que está en estas cumbres sí lo reconoce. Teresa Rivera en muchas ocasiones es la hacedora de esos grandes acuerdos, de esos grandes consensos que nos permiten avanzar en quizá el gran desafío que tiene la humanidad, el de adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Pues cuando me digáis. Pues adelante. Si nos puede resumir las principales ideas. Esta mañana se inaugura en este tramo de alto nivel. Voy a pedir que por favor nos mire a nosotros, que no mire a una cámara, porque si no queda más... Claro, queda más natural si nos mira a nosotros. Yo creo que es fundamental entender que estamos ante una situación extrema, que los efectos del cambio climático son una realidad y hay que tomar una acción mucho más comprometida. Se salva así esta cumbre, como veíamos, a las 6 de la mañana después de una jornada larguísima, y acaba muy criticada por la pésima organización y también, por supuesto, por la falta de participación de la sociedad civil. Esta COP de Sharm el Sheikh en Egipto era muy importante, primero porque necesitábamos mantener ese compromiso de no elevar las temperaturas del planeta por encima de los 1,5 grados, y en segundo lugar para abrir un debate de cómo financiar las políticas climáticas, tanto de adaptación como mitigación. Esta última conferencia fue una conferencia complicada, fue una conferencia, yo creo, frustrante en algunos aspectos, y creo que es importante recuperar esta parte que ha quedado tan diluida en Egipto, ¿no? Ayer el Atlético estuvo en su salsa. Falló un penalti. Al final perdió, ¿o no? Claro, empató. Ha engordado la talla. ¿Cómo se ha quitado el color, que le dejamos? Sí. Pero no ha abierto atrás, Esta iniciativa surge en una visita que realizamos Pedro y yo a la Feria Presura en Soria. Y allí estaba la talla. Y allí nos encontramos con Antonio Martín Chicote, que es el presidente de la Cabaña Real de Carreteros. Y entonces, en ese momento, Antonio nos dice, esta talla es un símbolo del cambio climático. Donde tendría que estar es en el complejo de la Moncloa. Esto que dices, bueno, como de una conversación tan casual, de repente, pues vamos a llevar esta talla a Moncloa. Y bueno, así lo hicimos. Fue una suerte habernos encontrado con este árbol, que lo quería hacer biomasa porque no servía para serrarlo. Tuvimos la gran suerte de poderlo librar de su destrucción. El dueño de la madera lo que hace es mandarlo a la biomasa. Lo destruye con un motosierra, lo hace 4 cachos, porque esto no puede entrar en un aserradero. No tiene ninguna ley maderera, salvo para el escultor. El escultor sí. 2006, el año que se cumplía el 5º centenario del sepelio de Felipe el Hermoso. Y eso le inspiró a Humberto para hacer la creación. Sí, ella estuvo encerrada casi 35 años, ¿no? Casi 50. Casi 50. En un torreón. Y el tronco era un torreón. Claro, el problema de esto, el escultor o el artista lo que quiere es desbastar, quitar. Aquí no, aquí había que conservar. Pero luego el mensaje era las manos de salir, intentar. Era una mujer avanzada en su tiempo. Ella quería salir de allí, que es la expresión que queríamos darlo. Yo creo que tiene mucho mensaje, ¿no? Por el propio cambio climático, pero también porque representa, pues quizás ese futuro, ¿no? Tanto social como ambiental que buscamos para todos, y que esta talla representa, yo creo, de una manera muy simbólica.
Este pino podría vivir 1000 años perfectamente, puede acompañarnos para siempre. Estará siempre con nosotros. Esa era la idea, pero más iba por representante de los pueblos silvicultores de España. ¿Por qué? Porque esta talla, durante 400 años, ¿quién la ha conservado, este árbol? Nadie vivimos tanto tiempo, pero sí un pueblo. Los pueblos silvicultores son los responsables de los bosques españoles y son los grandes olvidados de esta película. Ahí es donde aparece la política forestal, ahí es donde aparece el papel de presidencia del gobierno y de una nueva política forestal que impida que los pueblos se despueblen, porque si los pueblos se despueblan ya no hay bosques. Esto lo estamos viendo con los incendios, porque siempre los bosques fueron una política de Estado, o sea, así de claro, ¿eh? Y luego hay que creer también en la magia de los árboles. Este es un tótem que os va a proteger a todos los que estéis, a su alrededor. Muchas gracias y mucha suerte y buen viaje. Bueno, igualmente. Bueno, hasta luego. Aquí. Pues me acuerdo que la primera vez que vine aquí era un miércoles en 2018. En realidad acababa de aterrizar en Madrid. No sabía muy bien cómo podría aportar, ¿no? Pues yo llegué en una situación muy peculiar porque llegué a mediados de 2020. Entonces yo llegué a un edificio prácticamente vacío, pero súper ilusionado. Lore, voy al reparto. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Miguel, buenos días. Te traigo el correo de hoy, ¿vale? Venga, hasta luego. En realidad nuestra función como departamento es un poco convertir los datos en sentido amplio en análisis y que esos análisis ayuden a tomar mejores decisiones. Buenas. Buenas. Hacemos la estructura típica, ¿no? Empezamos por temas y Sí. luego vemos casos personales, a ver si... Trabajamos con estadísticas, trabajamos con evidencia de artículos científicos, informes de instituciones, pero también los escritos que los propios ciudadanos dirigen al presidente. Estamos recibiendo, creo que, una media de una carta cada 7 minutos. Han escrito bastante gente al presidente, casi 600 personas. Pero ha habido casos en los que se dispara, en los que hay literalmente una explosión de cartas. La primera semana del estado de alarma llegaron más de 4.000 escritos. Te das cuenta de que en muchas ocasiones lo que se debate en los medios tiene poco que ver con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Me sorprende también que está bajando en cierta medida el interés en los temas de precios. Escriben personas para agradecer la acción del gobierno y escriben personas para criticarla. Y también es muy interesante entender las razones de alguien que es antivacunas. ¿Por qué es antivacunas? Pues eso, a la hora de diseñar políticas públicas, también es muy interesante comprender las razones, ¿no? La mayoría de la gente escribe, aunque el tono sea negativo, que está enfadada con una medida del gobierno o considera que el presidente ha hecho algo mal, pero escribe de forma educada. Y a todos esos, aunque el tono sea muy duro, muy crítico, a veces excesivamente duro, les contestamos desde la unidad porque creemos que es nuestra obligación democrática. Sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pues la semana después llegaron avalancha de escritos a favor y avalancha de escritos en contra. Y eso es España. Todos los escritos que entran son tramitados, ¿no? Y a prácticamente todos se les da respuesta, salvo un número que es minoritario de escritos en los que pues, hay amenazas, insultos. Tengan contenido racista, xenófobo, homófobo. No, esto ronda el 15%, son aproximadamente 1 de cada 6. Es un número muy minoritario. En alguna ocasión se ha recibido un billete de 10 euros para contribuir con la lucha contra la violencia a las mujeres, ¿no? No sé si todos los niños de un colegio o de varias clases de un colegio eran cientos de escritos, de dibujos a favor de la paz en los inicios del conflicto en Ucrania. En otro caso se ha recibido un boleto de lotería. Esto se devuelve a sus propietarios, ¿no? Así que hay ciertos límites sobre lo que se puede guardar, lo que se puede archivar. Pero, por ejemplo, el que había mandado una
navaja ensangrentada a la ministra Maroto, que así, clic, 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 17 veces había mandado cosas al presidente. Mi trabajo como responsable de la unidad es hacer que todos los escritos que contestamos sean empáticos. Ay, la carta que has traído, Ana, me parece preciosa. Desde luego, a mí me ha emocionado. Los escritos de las personas tienen, en mayor o menor grado, una carga emocional, ¿no? Es un chaval de 20 años que, bueno, otro podía haber escrito: a mi madre le encantaría recibir una carta suya. Te empieza a contar pues cómo ha sido su historia, que su madre los crió solos, ahí de su hermano, todo lo que ha tenido que trabajar la madre. La afectación emocional existe y creo que tiene que existir para que se sientan de verdad escuchados, que es lo que pretendemos con todos ellos. A mí me gusta mucho cuando acaban con esto de: nunca antes he enviado una carta y sé que recibirá cientos de ellos cada día, pero espero que pueda leerla y si tiene un poco de tiempo espero pueda responder. Me gusta además lo de servir, que es una terminología que se utiliza sobre todo en el mundo anglosajón y que aquí no estamos tan acostumbrados, pero para mí refleja eso, ¿no? Caminan la misma línea, la de abrir y la de acercar esta institución a sus legítimos propietarios, que son los ciudadanos de nuestro país. Hay que abrir bien los oídos y escuchar qué es lo que dicen los ciudadanos, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, para saber cuáles son sus necesidades y atenderlas. Eso ayuda a consolidar el funcionamiento de las instituciones, la confianza de las personas, a estimular la capacidad colectiva que tenemos para utilizar las instituciones para mejorar la sociedad y no al contrario. El tiempo cronológico y biológico no se acompasa con la velocidad de la política. Es tan intenso lo que vivimos en el Ministerio. Son tantas horas, tantos días. La labor del Ministerio de la Presidencia es una labor de ordenación del tráfico, por así decirlo. Contactos está todo el equipo de Manifestur, ¿no? Con todo el equipo de Podemos, viéndose con la gente de Yolanda. Cuando alguien es un político, entiende muchas claves que son imprescindibles para gobernar. Los martes nunca son normales, siempre pasa algo. Venga, pues vamos allá. Apaches, dentro del equipo, yo le llamo el profe. Los presupuestos generales del Estado son fundamentales. Es convertir la literatura en matemáticas. Es una jornada intensísima. Empieza el PP, grupo plural y grupo mixto, réplica y dúplica. Durante 2 días se discute con todos los líderes políticos. Y es importante superar la votación de las enmiendas a la totalidad. Mira, abrazo.